Vamos a comenzar nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo. Y dice así: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos rezando con el Evangelio de Mateo en estos días y dice así, el que hoy vamos a meditar, donde vamos a hacer la lección. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que dice es la actividad de Jesús caminando. En este caminar, ir de pueblo en pueblo, se le presentan varias cosas. Un mudo endemoniado, Jesús lo expulsa, nos dice, ¿no? Y empieza a hablar. ¿Qué surge? La admiración, la maravilla. Pero fíjense cómo los fariseos no quieren ver eso como obra de Dios, sino que es obra de Belzebul, ¿no? Del príncipe de los demonios. La primera cosa, ¿no? Cómo Jesús hace la maravilla, ¿no? De liberar, de sanar. Más allá si era un demonio o no era un demonio, mucha gente dice que sí, que no. Uno no tendría por qué dudar lo que es el Evangelio, ¿no? Pero lo cierto es esto, que hay una obra, que hay una sanación, que hay una liberación. Y los fariseos, y a veces nosotros también, podemos llegar a poner en duda esa obra de Dios y explicar que es otro, es del mal espíritu. Después nos dice que Jesús hace, pero sigue recorriendo ciudades y pueblos. ¿Pero qué hace? Proclamando la buena noticia del reino, sanando todas las enfermedades y dolencias. Pero su misión es anunciar las maravillas del reino, la buena noticia del reino. ¿No? Miren, y sanando. Y ahí en ese caminar y en esa tiene una experiencia vital del corazón. ¿Qué nos dice? Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Pareciera como que nos ve ahora a nosotros en muchas partes, en muchas ciudades, agobiados, abatidos, fatigados. Y Él lo ve de su compasión, de ese padecer con vos, conmigo, con todos. Y frente a eso, Él hace una propuesta, hace un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la propuesta que hace? Le dice a los discípulos, es decir, nos dice a nosotros: la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Un primer diagnóstico que a veces podríamos decir: ¿qué es esto para tanta gente? Como los pancitos, ¿no? Eran 5 pancitos. ¿Qué es esto para tanta gente? Dice, pero después que dice: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Es decir, no nos quedemos con este primer diagnóstico que a veces puede ser pesimista, como muchas cosas en tu vida y en la mía. Decimos, esto no tiene solución, esto no puede ser. Rogá al Señor para que envíe trabajadores, rogá al Señor para que vea y descubra
descubra la solución que vos me querés dar, Señor. Lo que dice, ¿qué me dice? ¿Qué me dice a mí de esto de liberar? ¿Qué me dice a mí de que es un Jesús que recorre? ¿Qué me dice a un Jesús que anuncia, que tiene compasión, que se acerca a los afligidos, abatidos, agobiados? ¿Qué me dice y qué te dice a vos? Que la mies es mucha, los trabajadores pocos. Capaz te está invitando, nos está invitando para esa obra del reino. Pidamos al Señor que nos regale el poder discernir juntos a qué nos invita y que eso se traduzca en oración. En oración. Pedile al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Esa es la lección que te proponemos. Que el Señor esté con todos ustedes. Que nos cuide, acompañe y bendiga a nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.